Buen día, feliz sábado para todos. No los veo, pero porque estoy desde el celular, pero sé que somos bastantes, que hemos estado toda la escuela sabática compartiendo. Les agradecemos a todos por estar, le damos la bienvenida. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema especial, ¿sí? Pero antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría que podamos orar juntos, ¿sí? Los invito a orar. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por en esta mañana estamos reunidos, Señor. Gracias, Padre, porque sentimos también tu presencia en medio nuestro. Queremos rogarte que tu Santo Espíritu esté dirigiendo, Señor, esta meditación, que nos esté dirigiendo, Señor, a nosotros para, Padre, poner tus palabras en nuestros corazones y para que, Señor, siempre estemos seguros de tu cuidado y de tu protección, a pesar de las circunstancias que nos toquen vivir. Dejamos, Padre, esto en tus manos. Acompáñanos en estos minutos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, es difícil para mí, es raro hablarle a la cámara del celular, pero vamos a empezar. Cuando era chico y comencé a ir a la escuela sabática, hay una de las reuniones de uno de los sábados que me quedó grabada acá en la mente, porque la maestra comenzó la clase haciendo una pregunta. Y la pregunta que nos hizo fue, ¿cómo es Dios para vos? ¿Sí? ¿Cómo Dios es para vos? Y entonces por primera vez, después lo pensé muchas veces y a veces me imagino todavía, pero por primera vez yo me puse a pensar cómo era Dios para mí. Y la pregunta no se refería a cómo era Dios físicamente. Lo que la maestra nos preguntaba era cómo Dios era para nosotros, qué era Él para nosotros. Y entonces, una respuesta que parecía simple se hizo para mí un poco complicada, porque nunca me había puesto a pensar cómo yo consideraba a Dios, ¿sí? Y yo te pregunto, y estaría bueno que hagamos juntos este ejercicio, no que me respondas, pero que hagamos juntos este ejercicio, ¿cómo es Dios para vos? ¿Qué pensás vos de Dios? Yo te voy a decir lo que yo pensaba, empecé a comenzar a pensar desde ese momento, desde esa clase, y lo que sigo pensando ahora. Para mí Dios es lo que yo necesito en cada momento, ¿sí? Es el que llena cada espacio, porque hay momentos en la vida en que necesito de alguien que me abrace fuerte y que me diga que todo va a estar bien. Y aunque tengo personas y amigos quizás que lo pueden hacer, yo lo veo a Dios haciendo eso conmigo. Hay momentos en los que necesito a alguien que comparta conmigo felicidad. Y aunque yo tengo personas, y seguramente vos también, que comparten con vos tu felicidad, tu alegría, yo también me imagino a Dios en esos momentos compartiendo conmigo mi alegría y mi felicidad. Pero también en los momentos tristes me lo imagino a Dios así, y en los momentos en que tengo miedo me lo imagino a Dios como ese escudo protector que necesito. Y en cada situación y en cada circunstancia me imagino a Dios como todo lo que necesito, como todo lo que llena el vacío en mí, como todo lo que llena el espacio que necesito cubrir en ese momento. Y yo siento que Dios me conoce de una manera como nadie más. ¿Y sabes qué? Dios te conoce también de una manera como nadie más. Y en estos tiempos tristes y difíciles que quizá te toca vivir, nos toca vivir de cerca, yo estoy necesitando ver a un Dios de victoria al lado mío siempre. Y hace algunas semanas me invitaron a predicar en una iglesia, ¿sí? Y yo venía preparando el tema con 2-3 semanas de anticipación, pero el miércoles anterior a ese sábado hubo un decreto presidencial por el que las reuniones se congelaron de vuelta, ¿sí? Ese fue el primer sábado en el que tuvimos que empezar
a no reunirnos más presencialmente. Y cuando eso pasó, yo me comencé a preguntar y a pensar, ¿sí? Después de 1 año y medio de esta pandemia, después de 1 año y medio de esta situación complicada que nos toca vivir, las cosas parece ser que comienzan a empeorar de alguna manera. Y ese día, sin saber por qué, pero viste que a veces tenemos días grises, bueno, ese día me sentí más triste y angustiado que en todo el 1 año y medio anterior, ¿sí? Me preguntaba cómo iban a ser las cosas, y a veces me pregunto todavía, ¿sí? ¿Cómo iban a ser las cosas? Y por alguna razón, no me preguntes cuál, un versículo que no leía hace muchos años, vino a mi mente, ¿sí? Y entonces ese miércoles, yo cambié, ese miércoles a la tarde, usé este versículo y cambié el mensaje que iba a llevar a la iglesia, que venía preparando hacía 3 semanas, ¿sí? Y esta semana pasó algo parecido, porque estamos en medio de una fase 1 de la cuarentena y yo creo que es muy atinado el mensaje que este versículo y este libro tiene para nosotros, que tiene para vos, que tiene para mí, y yo quiero compartirlo con vos también, ¿sí? Y voy a invitarte a abrir la Biblia, que me imagino que tenés ahí cerquita, en el libro de Sofonías, ¿sí? Sofonías es un libro de 3 capítulos cortitos, que cuenta una historia que al parecer es trágica y terrible, ¿sí? De hecho, era trágica y terrible, pero el énfasis que Sofonías quería hacer con este libro, el énfasis que Sofonías quería hacer con este mensaje, era que Dios era un Dios de amor a pesar de las cosas que Él permitía que le pasara a su pueblo. Y su pueblo estaba pasando por un momento muy delicado, estaba pasando por un momento de opresión, pasando por un momento de cautividad, iba a pasar por un momento de muerte, y no porque no se lo mereciera, ¿sí? Sofonías fue un profeta que vivió en el último tiempo del reino de Judá, ¿sí? Para que nos ubiquemos en la historia, Sofonías vivió en los tiempos de Josías, ¿te acordás? El rey que empezó a reinar con 8 años, ¿sí? Esa historia es más conocida quizá que cuando hablamos de Sofonías, pero Sofonías traía un mensaje que, aunque comenzaba siendo un mensaje desesperanzador, terminaba con una esperanza cierta para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, que quisiera permanecer fiel a Dios, ¿sí? Y tenía, yo no diría un solo mensaje, tenía múltiples mensajes dentro del libro. Y dentro de estos múltiples mensajes, yo elegí 2 para compartir con vos esta mañana, ¿sí? Porque creo que el mensaje mismo que Dios tenía para el pueblo de Judá en ese momento es un mensaje que Él tiene para vos y para mí también en esta mañana. El versículo clave para el mensaje de esta mañana lo vamos a encontrar en el capítulo 3 del libro de Sofonías, Sofonías capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿sí? Sofonías capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Como te decía antes de leer el versículo, Judá estaba pasando por un momento dificilísimo, ¿sí? Iba a ser cautivo, su rey había muerto, iban a pagar todas las cosas que ellos habían hecho por apartarse de Dios. Estaban por empezar a pagar con su propio sufrimiento, sus errores. O por lo menos esto es lo que pareciera a simple vista, porque en realidad el mensaje
que el libro de Sofonías tiene es uno muy diferente. No era Dios castigándolos por el error que habían cometido de apartarse de él y olvidarse y tener nuevamente otros ídolos, otros dioses, sino que ellos estaban recolectando las consecuencias de haber hecho eso, ¿sí? De sus propias malas decisiones. Pero fíjense una cosa, el primer mensaje que Sofonías tenía para el pueblo de Judá lo vamos a encontrar en el capítulo 2, el versículo 15. Capítulo 2 de Sofonías, versículos 15. Mirá lo que dice. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, que decía en su corazón, yo y no más. Y hasta ahí quiero que leamos el versículo 15. El pueblo de Judá estaba en una situación complicada. Y ellos pensaban que Dios quería castigarlos. Y ellos ahora estaban preguntándose por qué, si somos el pueblo de Dios, Él permite que estas cosas nos pasen. Dios no es un Dios tan bueno como decía que era. Dios no es un Dios de amor como en la iglesia nos enseñan, decían en el pueblo. El pueblo estaba en una situación difícil y renegando ahora de Dios. Pero mirá una cosa, Dios les quería mostrar al pueblo de Judá que ellos habían sido soberbios y orgullosos. El versículo dice, esta es la ciudad que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cada uno de los habitantes del pueblo de Judá se habían olvidado de Dios. Se habían preocupado por sus trabajos. Se habían preocupado por conseguir riquezas. Se habían preocupado por tener todos los placeres que este mundo pudiera ofrecerles. Se habían olvidado de que todas y cada una de las cosas que tenían eran gracias al poder maravilloso de Dios obrando en su favor. El pueblo de Judá se había olvidado de todo esto. Y la situación que estaba pasando, lejos de mostrarles a ellos que Dios era un Dios malvado y castigador, quería dejarles otra enseñanza. Dios estaba usando esta situación para decirles que nada de todo eso en lo que ellos habían depositado su confianza era suficiente para salvarlos en esta situación. Dios usaba esta situación terrible para hacer que el pueblo de Judá volviera a él, para hacer que el pueblo de Judá volviera a buscarlo. Yo empecé el mensaje de esta mañana describiendo una situación de angustia, una situación de tristeza que estamos viviendo nosotros como sociedad toda, como mundo entero. Y me pregunto ahora, después de leer el mensaje de Sofonías para el pueblo de Judá, si quizá Dios no quiere decirnos algo a nosotros también. ¿En dónde hasta este momento o hasta antes de que empiece la pandemia estabas enfocado? ¿Dónde estaban depositadas tu esperanza? ¿En dónde te sentías seguro? Porque Dios le está diciendo al pueblo de Judá que nada de todo eso que ellos habían logrado le podían dar la seguridad que ahora necesitaban. Pero Dios no solamente le está diciendo esto al pueblo de Judá a través de Sofonías. A través de Sofonías, el mensaje de Dios es para vos también. A través de Sofonías, el mensaje de Dios es para mí también. Nos preocupamos de cosas que no tenemos que preocuparnos. Y cuando vemos cada día gente muriendo más cerca nuestro, cuando llegamos a casa, como ayer me contaba Melody, que llegó a casa después de haber ido a comprar y en la puerta del edificio había, me dice ella, 2 astronautas y una ambulancia parada ahí que habían venido al edificio a hacer el hisopado a uno de nuestros vecinos, ¿sí? Cuando nosotros vemos estas cosas cada vez más cerca y nos angustiamos y le pedimos a Dios que no nos toque,
y le preguntamos a Dios por qué permite que pasen estas cosas, quizá estamos haciendo la pregunta equivocada. Porque el primer mensaje detrás de lo que Sofonías le decía al pueblo es: cada vez que nosotros nos encontramos pasando por una situación de angustia, de miedo, de zozobra, no debemos preguntarnos por qué Dios permite que nos pasen estas cosas, sino preguntarnos qué es lo que Dios quiere que aprendamos de esta situación. Y nosotros, como seres humanos que somos, primero nos angustiamos, primero nos llenamos de miedo, primero nos desesperamos, tratamos de buscar la solución, tratamos de salir de esta situación, y Dios permite que cada vez la situación empeore, que cada vez la situación nos cerque más de cerca, valga la redundancia, para que entonces entendamos el mensaje que está de fondo. ¿Y sabés cuál es el mensaje que está de fondo? Nada de todo eso que vos hiciste, nada de todo eso que vos conseguiste, ninguna de tus fuerzas puede ser más importante para vos que Dios. Por eso quiero felicitarte esta mañana, si vos estás ahí del otro lado, o cuando algún sábado no estás, pero seguís igual conectado con otra iglesia, o trabajando, o viendo cómo hacer las cosas, porque Dios quiere que en estas situaciones volvamos a mirar a Él. Yo entiendo en esta historia de Sofonías, veo la misma historia de Jesús sacando a Pedro que se hundía en el mar, haciéndolo caminar, mirando sus ojos. Entiendo en esta misma historia esa situación, esa tempestad, y entiendo en esta misma historia a Dios diciéndome: mírame a mí. No hay nada de lo que yo pueda hacer que pueda detener esta situación que vivimos. No hay nada que el gobierno pueda hacer que detenga esta situación que vivimos. No hay nada que el mundo hasta el momento haya podido hacer para detener esta situación que vivimos. Quizá Dios quiere que el mundo entienda que tiene que volverse hacia Él. Pero ¿sabés qué? Empecemos por lo simple. Dios quiere y necesita que vos entiendas que tenés que volver a mirarle. La pregunta es para vos esta mañana: ¿qué es Dios para vos en este momento? Porque sabes una cosa, Dios siempre está ahí para hacer lo que vos necesitas en este momento, en esta situación, para llenar el vacío, para llenar los espacios. El Señor no quiere que te preocupes por lo que está pasando a tu alrededor. El Señor quiere que vos te preocupes por estar cada día un poquito más cerca de Él. Pero es solamente el mensaje quizá de tristeza que quería que veamos. Pero vamos a ir un poquito más adelante, ahora sí, a centrarnos en los versículos claves de esta mañana, que eran el versículo 16 y 17 del capítulo 3 de Sofonías. Y en el capítulo 16 de Sofonías, Dios le pide al pueblo que haga algo que parecería no tener mucho sentido por la situación que estaban viviendo. Veían gente morir todos los días cerca de ellos. No tenían rey, estaban por caer cautivos. No había un panorama que fuera para el pueblo de Judá, para el pueblo de Judá, esperanzador. Pero mirá lo que dice el versículo 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas más, Sión, no se debiliten tus manos. El mensaje que el profeta iba a llevarle, o el mensaje que estaba acá en este versículo, parecería no tener mucho sentido. Porque si la gente estaba muriendo alrededor, si no había una situación de esperanza en el futuro, si no habían ellos podido hacer nada para librarse de esto, ninguna organización, ninguna planificación, nada que los pudiera sacar de la situación en la que se encontraba, ¿por qué Dios les pedía que no tuvieran miedo? Como seres humanos, lo primero que iban a tener era miedo. Y quiero preguntarte en esta mañana, cuando vos prendés la tele
y ves cómo pasó el miércoles, que hubo 745 muertos y cada vez más infectados, ¿cómo te sentís? No es para que la respondas, sino para que lo pienses. Cuando vos ves que cada vez más cerca tuyo personas la están pasando mal, cuando vos ves que más cerca tuyo personas mueren, ¿cómo te sentís? El pueblo de Israel estaba viviendo en una situación desesperada y Dios, ¿sabés qué le pedía en medio de esa situación? Que no tengan miedo, cuando quizá era lo que más tenían. Ahora, ¿cómo te sentís en estos momentos? Porque si vos te sentís triste, te sentís angustiado, te sentís con miedo, ¿sabés qué? El mensaje de ese día para el pueblo de Judá es para vos también en esta mañana. Dios te pide lo siguiente: no tengas miedo. Parece difícil no tener miedo en una situación que nos atemoriza, ¿sí? Y puede ser que quizá a vos el virus no te dé miedo, y puede ser que esta situación no te dé miedo, pero estoy seguro que si vos sos un ser humano como yo, algún momento habrás pasado una situación de miedo. Habrás pasado una situación o estás pasando una situación que quizá no tiene nada que ver con el virus, pero que te da miedo, que te causa incertidumbre, que te da angustia. Bueno, el mensaje es el mismo para vos esta mañana. Dios te dice: no tengas miedo. ¿Y sabés qué? Esto no tendría demasiado sentido si te lo dijera yo que estoy predicando. Esto no tendría demasiado sentido si nos mandaran desde la asociación una imagen por WhatsApp para compartir que dijera: chicos, no tengan miedo, hermanos, no tengan miedo. Esto no tendría demasiado sentido si los líderes de la iglesia nos lo piden, ¿sí? Porque esas palabras no podrían cambiar ninguna situación. Pero ¿sabés qué? El mensaje de esta mañana es diferente, porque el que te dice no tengas miedo es Dios. ¿Sabés qué? El mensaje de esta mañana es diferente, porque el que te dice no temas tiene fuerzas para responder por eso que te está pidiendo. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Pero el versículo 16 no solo es un mensaje de Dios pidiéndote que no tengas miedo. Mirá lo que dice, cómo sigue, cómo termina el versículo 16. No temas, no se debiliten tus manos. No se debiliten tus manos. Puede ser que vos no tengas miedo, que tu confianza esté totalmente depositada en el Señor, y entonces nunca en todo este tiempo que hemos pasado y que estamos pasando, el miedo se haya apoderado de vos. Es posible, y gloria a Dios si eso es de esa manera, pero Dios te pide que vayas un poco más allá. No se debiliten tus manos. Cuando leo esta frase, me imagino a las manos como un símbolo de hacer, como un símbolo de avanzar, como un símbolo de seguir haciendo, de seguir avanzando, de seguir pensando, de seguir ideando. El año pasado, cuando recién comenzaba la pandemia, nosotros trabajamos con el Club de Conquistadores de manera virtual, y parecía que era una forma excelente de trabajar, porque teníamos nuevas herramientas, nuevas formas, nuevas actividades que podíamos hacer. Pero estuvimos conectados en abril, en mayo, en junio, y para julio ya lo que parecía espectacular en marzo no estaba tan bueno. Y para agosto ya éramos menos, para septiembre menos, para noviembre menos, y cuando terminamos el club el año pasado, creo que éramos 2 o 3 líderes y algunos conquistadores que habían quedado. La situación en la que estábamos y seguimos, ¿no?, viviendo, nos había sacado las ganas de hacer. Nos había llenado de angustia y de incertidumbre, y ya no era lo mismo reunirnos por Zoom, y ya no era lo mismo hacer actividades a la distancia, y ya nada nos convencía,
y ya nada hacía que nos motivemos. Y en situaciones como estas, para el ser humano, pasar de una motivación extrema a no tener ganas, podemos decir que es algo normal. Imagínate en la situación que estaba viviendo el pueblo de Judá. Pero en esa situación Dios no solamente le pidió que no tuvieran miedo, sino que no se debilitaran sus manos. ¿Y sabes qué? Tal como en el mensaje anterior, Dios te pide lo mismo, que tus manos no se debiliten. Busca en Él refugio y fortaleza para seguir avanzando. No temas que no se debiliten tus manos. Es un mensaje que Dios te da, que no te lo da Abraham que está predicando, que no te lo da nadie que viene a la iglesia, que no te lo pide ningún líder religioso, que no se debiliten tus manos. ¿Pasaste en estos meses alguna vez alguna situación que aunque no tuvieras miedo, aunque no tuvieras desesperanza, sí te faltaron las ganas? ¿Sí te faltaron las ganas de seguir haciendo? ¿Sí te faltaron las ganas de conectarte? ¿Sí te faltaron las ganas de levantarte? ¿Sí te faltaron las ganas de seguir proyectando? Bueno, Dios en medio de esta situación te pide no solo que no temas, sino que tus manos no se debiliten, sino que tus manos sigan haciendo. Y aunque es Dios el que nos pide esto, aún así nosotros dudamos a veces, ¿no? Pensamos, no es fácil lo que Dios me está pidiendo. ¿Cómo me va a pedir Dios que haga esto en medio de esta situación? ¿Cómo Dios va a pedirme que no tenga miedo y que encima siga haciendo cosas? Si no ve Dios lo que está pasando acá alrededor. Y yo quiero decirte algo, Dios ve lo que pasa, Dios ve lo que pasaba, Dios veía lo que pasaba en Judá, pero por sobre todas las cosas, Dios ve lo que vos podés ser, lo que vos podés hacer tomado de su mano. Y el versículo 17, y yo creo que es el mejor versículo del libro de Sofonías y uno de los mejores de la Biblia, mirá lo que dice, lee conmigo, versículo 17, mas Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Todo el versículo 16, los pedidos que Dios te hace de no tener miedo, el pedido que Dios te hace de que sigas haciendo, cobra absoluto sentido en este versículo 17. Porque entonces Dios quiere cambiar ahora mismo la visión que vos hayas tenido hasta este momento de Él. Quiero hacerte, antes de que reflexionemos sobre este versículo, otra vez la pregunta: ¿quién es Dios para vos en este momento? Porque mirá lo que comienza diciendo el versículo 17. Después de pedirte que no temas, después de decirte que sigas haciendo, que tus manos no se debiliten, el versículo 17 dice así: Jehová está en medio de ti, poderoso. Y quiero que nos detengamos ahí un momento. Dios no le dijo a Judá que lo iba a sacar de la situación en la que estaba viviendo, en ese momento, ya, ahora. Pero sí le pidió que no tema, sí le pidió que siga avanzando, que siga proyectando, porque Dios sabía que en algún momento esa situación iba a terminar. Y ese mismo mensaje Dios te lo pide a vos esta mañana, pero te da un empujoncito. Y yo no digo que es un empujoncito solamente, te digo que es como que te sube a un carro y te va llevando, porque mirá lo que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. La primera clave para entender por qué Dios te está pidiendo que no temas y que sigas avanzando es la siguiente: Jehová está en medio de ti. En otras palabras, Jehová no está lejos. Jehová no está allá en el cielo mirándote como estás sufriendo acá.
El Señor no está solamente el sábado cuando nos reunimos por Zoom acá para que vos ahí le cuentes. El Señor no está solamente cuando vos te arrodillás en tu casa a orar para pedirle que te dé fuerzas para seguir avanzando. La Biblia deja en claro lo siguiente: Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti. Por eso te pide que no temas. ¿Tiene sentido ahora el versículo 16? No está lejos, está en medio de ti. Pero quizá Dios conocía tanto al pueblo de Judá como te conoce a vos ahora y como me conoce a mí ahora. Y sabe que quizá este sea un mensaje que lo repetimos muchas veces y entonces no tiene tanto sentido. Todos sabemos que cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está acá, pero el mensaje de Dios en este momento es más profundo. Él quiere que entiendas que siempre está en medio de ti, está en medio de tu familia, está en medio de tu iglesia. Por eso te pide que no temas y que avances. Pero como sabe, como nos conoce, Dios no solamente deja dicho en este versículo que Él está en medio nuestro, sino que además quiere dejarte algo bien en claro. Jehová está en medio de ti, poderoso. No está en medio de ti, no está en medio de ti, sentado al lado o sentado como un miembro de iglesia. Jehová está en medio de ti, poderoso. Está cerca tuyo con gran poder. Hay una versión de la Biblia, que es la versión en lenguaje actual, que dice: Jehová está en medio de ti como un guerrero victorioso. No solamente está en medio de ti poderoso, no solamente está en medio de ti como un guardaespaldas que quizá pueda llegar a hacer algo. Dios está en medio de ti como un guerrero victorioso. Dios está en medio de ti como alguien, o no como alguien, está en medio de ti como Dios que te asegura la victoria. Ahora, el pedido que Él te hace en el versículo 16 cobra sentido. Dios está en medio de ti, poderoso, está al lado tuyo, con gran poder. No hay forma de que vos salgas perdiendo. Sabiendo esto, volvamos al versículo 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Decime si saber que Dios Todopoderoso está con vos caminando en medio de cualquier situación. Ya sabiendo eso, ya leyendo eso, no te empiezan a surgir las ganas. Decime si saber que Dios está en medio tuyo, poderoso, asegurándote la victoria, no es capaz de alejar el temor. ¿Qué es lo que te da fuerzas para seguir adelante cuando las cosas parecen no marchar bien? ¿Cómo ves a Dios en tu vida hoy? ¿Qué es Dios para vos? Porque Él se está presentando esta mañana como un guerrero victorioso, actuando en tu favor y en el mío. Pero por si todavía te quedan dudas, el versículo no termina ahí. Mirá cómo sigue. Jehová, dice el versículo 17, está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Esta parte del versículo, la última parte de esta sección del versículo, me llena de alegría. Pero vamos a empezar por el principio. Él salvará. ¿Sabés lo que está diciendo acá? Al pueblo de Judá le estaba diciendo: mirá, estás en esta situación complicadísima en este momento, pero ¿sabés qué? La victoria es segura. Dios sigue en medio tuyo como un guerrero victorioso y Él, mirá, te promete una cosa: Él te va a salvar. Pero ellos seguían mirando alrededor y veían las cosas que pasaban. Y familiares suyos pagaban las consecuencias de lo que estaba sucediendo. Y a alguno le tocaba bien de cerca pasar por situaciones feas. Y en este momento de nuestra vida estamos viviendo en momentos parecidos. Ayer hablaba con David, el hijo de Seu, y David me decía: mirá, estoy saliendo recién del COVID, fue complicado, fue muy complicado, me trató mal, me decía, lo subestimé, ¿sí?
pero gracias a Dios que estoy mejor y que me estoy recuperando que ya está. Ahora, me decía él, ahora que entendí esto, le aconsejo a todos de una manera diferente, ¿sí? Porque lo había subestimado. Gracias a Dios que él está bien. Pero también en esta semana y en la semana anterior hemos recibido algunas noticias de hermanos nuestros de acá, de Argentina, de algunas iglesias muy cerca que son de la ABO, que no llegaron a salir de esta situación terrible. Y yo quiero en este momento decirte algo. No se contradice el mensaje de Dios de que está en medio de nosotros, poderoso para darnos la victoria, con esas cosas que vemos que pasan. Porque el versículo sigue diciendo, después de decir que está en medio de nuestro y que es poderoso, nos da la esperanza final. Él dice, Él salvará. Y sabes una cosa, puede ser que la situación que estamos viviendo no cambie pronto. Y sabes una cosa, puede ser que a vos o a mí, Dios no lo permita, pero puede ser que a vos o a mí nos toque vivir alguna situación todavía con esto que está pasando. Pero sea cual fuere la situación, esta que tenga que ver con este virus o cualquier otra que estés pasando, la esperanza es segura. La Biblia dice que Él salvará. Dios te está prometiendo que no importa cuál sea el resultado, que tenga lo que te vaya a pasar en esta vida, ahora o muchos años más adelante, no interesa, Él va a seguir estando como un guerrero victorioso en medio tuyo y va a salvarte. La victoria, hermanos, la victoria del lado del Señor es segura. Pero esta segunda parte del versículo dice, se gozará sobre ti con alegría. Y me encanta pensar a Dios, en Dios, como un Dios que se alegra en que yo sea su hijo. Y sabes una cosa, la Biblia dice eso, el Señor se gozará sobre ti con alegría. Quiere decirte, y poné tu nombre ahí, que Él está feliz de que vos seas su hijo. Y quería que entiendas el mensaje de que no deberías haber confiado en nada que vos pudieras hacer más que en Él. Pero ¿sabés qué? Ahora que vos entendés esto que Él te pide y que está en medio tuyo y que es todopoderoso y que entonces querés nuevamente abrazarte a Él, ¿sabés una cosa? La Biblia dice, se gozará sobre ti con alegría. Y en esta imagen, en esta escena, veo y me imagino la escena del hijo pródigo volviendo a la casa. Puede ser que vos no te hayas ido a ningún lado. Puede ser que vos siempre hayas seguido siendo miembro de iglesia en medio de la pandemia. Puede ser que vos siempre hayas seguido siendo miembro de iglesia y participando del Zoom, pero puede ser también que hayas estado lejos del Señor. ¿Sabés lo que Dios te dice en esta mañana? Nada de eso me importa. Jehová se gozará sobre ti con alegría. El Señor está feliz de que hoy estés acá. Él está feliz de que vos seas su hijo. Y ese mensaje refuerza lo que dice anteriormente, porque Dios no promete estar en medio nuestro y darnos la victoria como un Dios. El Señor promete estar en medio nuestro y darnos la victoria como nuestro Padre, como tu Padre. La victoria es segura no solamente porque Él, que es el Dios Todopoderoso, nos lo dice, sino porque Él es nuestro Padre y nos lo dice. Pero vamos a terminar con el mensaje de esta mañana. Y el versículo termina diciendo, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. La última parte de este versículo me impactó un montón, porque callará de amor. Vos sabés una cosa, te voy a decir algo que vos sabés de memoria, pero que nunca pierde significado. ¿Sabés algo? Dios te conoce a vos mejor de lo que vos te conocés a vos mismo. ¿Sabés algo? Dios me conoce a mí mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Dios me conoce a mí y no puedo mentirle. Dios te conoce a vos y podés decirle a hermano de iglesia, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio, lo que vos quieras, aunque sea mentira y te lo va a creer, pero no podés hacer lo mismo con Dios.
Yo no puedo hacer lo mismo con Dios. Por eso esta parte anteúltima del versículo, en esta situación además, me llena de alegría y esperanza. Dice que Dios callará de amor. ¿Y sabés lo que está diciendo acá? ¿Sabés lo que Dios está diciendo acá? Yo te conozco. Yo sé las cosas que vos pensás. Yo sé las cosas que vos hacés. Yo sé que a veces vos no confías tanto en mí como deberías hacerlo. Pero ¿sabés qué? Dios, cuando vos vuelvas a Él, cuando vos lo abraces, cuando vos pierdas el miedo, cuando vos comiences a hacer nuevamente, dice la Biblia que Dios callará de amor. Que Dios no te va a recriminar cómo ha sido hasta este momento. Que Dios no te va a decir, ahora que tenés miedo, ahora que está pasando todo esto cerca tuyo, ¿vos venís? No, la Biblia dice que Dios callará de amor. La Biblia dice que Dios nos ama más a nosotros y prefiere que estemos más cerca de Él que las ganas que tiene de recriminarnos lo que hacemos mal. ¿Sí? Así es el Dios que tenemos. Pero el versículo termina diciendo, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Sí? Y leí una aplicación para esta última parte del versículo que quiero compartir con vos para cerrar el mensaje de esta mañana. Un pastor dice que siempre salían con sus hijos cada vez que tenían que ir a la casa de alguien o eran invitados a almorzar o a comer a la casa de alguien con sus hijos, y en un momento eran chiquitos. Entonces, su nena, que tenía 3 años, una noche de un cumpleaños al que habían ido, ya estaba muy cansada, ¿sí? No había nada que la conformara y estaba llorando y estaba a los gritos y no se sentía en su lugar y quería volver a su casa y estar en su cama para dormir y descansar. Y no había forma en que se la pudiera hacer cambiar de opinión. Pero el pastor dice, entonces yo, lo único que se me ocurrió fue agarrarla, me senté con ella en el sillón, la puse entre mis brazos y mirándola le canté una canción. En ese momento, después de un ratito, mi hija se quedó dormida, ¿sí? Y después cuando se despertó, ya estábamos en casa, ni se enteró. Pero lo que había hecho que se quedara dormida fue que ella se sintió ahí en mis brazos con esa canción reconfortada. Se sintió en un lugar seguro a pesar de que no era su casa, a pesar de que no era su hogar. Y sabes una cosa, nosotros estamos en un lugar, nosotros estamos en un mundo que no es nuestra casa. Nosotros estamos en un mundo que no es nuestro hogar. Y como esa nena, a veces nosotros empezamos a desesperarnos y a dar patadas y a llorar y a angustiarnos y a preguntar por qué pasan estas cosas que pasan. Y Dios no nos saca de este mundo. ¿Sabés lo que Dios hace? Lo que dice la última parte del versículo. Se regocija sobre nosotros con cánticos. Y me imagino a Dios abrazándonos, poniéndonos entre sus brazos y cantándonos una canción y mostrándonos que en sus brazos, aún en este mundo, aún en medio de esta situación, estamos en un lugar seguro. Esta mañana quiero invitarte a que tengas presente todo el tiempo quién es Dios para vos. Cada vez que quieras angustiarte, cada vez que no tengas ganas, cada vez que sientas miedo, pregúntate quién es Dios para vos, porque la Biblia esta mañana lo presentó como un guerrero victorioso trabajando en tu favor, dándote una victoria segura. Que puedas cada día en tu vida caminar con esta verdad presente delante tuyo para que no pierdas las ganas de hacer las cosas, pero por sobre todas las cosas, para que aún en medio de las situaciones que te toquen pasar, no tengas miedo, porque el guerrero victorioso camina en medio tuyo. Que el Señor te bendiga. Nunca
valles que anhelaban, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre